sensiblemente retraído hacia arriba, por lo que la esclerótica superior va a estar completamente expuesta, dando esa mirada de susto o sorpresa. Dentro de otros signos característicos que vamos a ver en la enfermedad de Graves es el signo de Plummer, que este es producto de la miopatía proximal tirotóxica. Este va a ser una debilidad de la cintura pélvica y cintura escapular. Los pacientes con enfermedad de Graves caminan arrastrando los pies o tienen dificultad para subir escaleras. Y el signo de Goodman, este es no es observable, es detectable con la auscultación, con el paciente sentado o echado, con el estetoscopio vamos a colocarlo en la región de la tiroides y vamos a escuchar una hipervascularización como ronroneos de gato. Para hacer bien esta maniobra tenemos que pedirle al paciente que no respire para no confundirlo con sonidos respiratorios. Siguiente. Otros signos que vamos a ver son el signo de Marañón, que el frémito, que es el equivalente al de Flummer, el anterior, solamente que en vez de con el estetoscopio, lo vamos a poder palpar con las manos. Es recomendable hacerlo con la región metacarpocarciana, porque esta es más sensible a las vibraciones o al frémito. Y también de nuevo el signo de Marañón, pero este debe ser cutáneo. Una tapa de bolígrafo vamos a hacer una línea en la base del cuello o en la región superior del tórax y vamos a ver que va a haber una hiperreacción de la piel. En algunos casos también se forman lo que es el jabón, que es una elevación del tejido. El signo de Mari, que va a ser temblor frío. En este le pedimos al paciente que estire los brazos y que extienda lo más que pueda los dedos. Para mejorar la observación de este signo, también podemos colocar una hoja bond encima de las manos y el mixedema pretibial, que vamos a descubrir la región la región anterior de la tibia y vamos a ver piel de naranja o cerosa. Esta va a ser un edema sin fobia, va a ser un mixedema. Siguiente. Ok, dentro de las maniobras vemos la maniobra de Plummer. La maniobra de Plummer va a ser es casi lo mismo que el signo de Plummer, pero en vez de observar al paciente desde que llegó, vamos a pedirle que se levante sin ayuda de las manos, o si está acostado, que se levante igual sin ayuda de las manos, y va a tener dificultad para hacer eso por la miopatía. Y los hiperreflejos osteotendinosos que van a estar las pacientes con enfermedad de Graves tienen una hiperextensión en estos reflejos, además de las maniobras tiroideas, que es la maniobra de Kervine, donde nos colocamos en la parte posterior del paciente, detrás del paciente y con ambas manos palpamos lo que es la tiroides. Y la maniobra de la Hay, que es con una mano palpamos delante del paciente. Siguiente. Gracias. Doc, soy Albert Rodríguez. Vamos a continuar. Bueno, después de ver todo lo que son los signos y las maniobras, vamos a ver Ya, un poco de la... ¿Cómo? compartan. Ya está compartiéndose, no sé si se ve. Doc, Doc, ¿puede verlo la presentación? Ya. Bueno, continuando,
después de ver todo lo que son las maniobras y los signos, pues vamos a ver lo que es un poco de la fisiopatología. ¿Esto para qué? Para entender luego lo que es los métodos para detección, que serían los exámenes complementarios y también lo del tratamiento. Primero vamos a tener que la enfermedad de Graves va a ser autoinmunitaria. Lo que va a pasar va a ser que la glándula tiroidea va a secretar hormonas TSHR, que son estimulantes para la tiroides. Estas van a ser detectadas por células presentadoras de antígenos. Posterior van a ir a los linfocitos T, que van a activar a lo que son las células plasmáticas. Estas células plasmáticas van a hacer anticuerpos que van a ser receptivos para lo que son los receptores TSHR. Estos anticuerpos e inmunoglobulinas lo que van a hacer es simular que son la hormona TSH y van a empezar a estimular constantemente a lo que es la glándula tiroides. Y ahí vemos más o menos cómo es que va a funcionar. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Para los exámenes complementarios. ¿Por qué? Porque vamos a ver, por ejemplo, el perfil tiroideo, que es muy importante para su detección, donde aquí vamos a ver que para la enfermedad de Graves, la T4 y T3 van a estar elevadas, mientras que la TSH va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque la TSH piensa que, o sea, al detectar la TSH, los receptores disminuyen la cantidad de TSH, pero sigue viendo lo que son las inmunoglobulinas. Así que sería compatible con lo que es hipertiroidismo primario, pero en este caso la enfermedad de Graves. Luego otro sería la detección de anticuerpos antitiroideos. En este caso lo que nos sirve son los TRA-B y los TSI. Estos anticuerpos antirreceptor de la tiroides y la TSI, que son inmunoglobulinas, eh, inmunoglobulinas que van a inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides, pues básicamente van a estar elevadas. Y estas no van a ser como tal hormona, sino van a ser anticuerpo e inmunoglobulina. Luego vamos a tener lo que es la ecografía tiroidea Doppler, donde se va a poder evidenciar lo que se le llama como el infierno tiroideo. ¿Por qué? Porque va a haber bastante irrigación sanguínea gracias a que se está produciendo un montón de hormonas tiroideas. Y por último vamos a tener lo que es la gamografía, que va a ser en ambos lados, se va a ver mucho más denso sí, lo que más que todo la densidad se va a poder evidenciar. Acá lo que se diferencia sería lo que es específicamente para la enfermedad de Graves, es que es de ambos lóbulos van a estar totalmente densos. Y para el tratamiento, pues, viendo lo que era la fisiopatología, vamos a tener lo que es, primero se trata normalmente lo que son los efectos, porque llegan cuando ya están complicados al servicio de emergencias y se utiliza lo que es el propranolol, que básicamente va a evitar todo lo que es estos efectos adversos que son del hipertiroidismo. Luego posteriormente a tratar primero lo que puede complicarnos más. Luego vamos a tratar lo que es la causa directa. Con esto se trata con el metamizol, ya que va a ayudar a bloquear lo que son estos anticuerpos y también estas inmunoglobulinas. El metamizol o también llamado tiamizol, son los de primera línea, que si un paciente viene a consulta general y no viene por emergencias, lo que se usa es directamente el metimazol y ya no tratar directamente los efectos. Luego, cuando tenemos complicaciones como por ejemplo el exoftalmo, se va a utilizar lo que es la metilprednisolona, y este va a ser básicamente la presentación en gotas. Luego, en casos donde sea irreversible, lo que se hace es una tiroidectomía total. No se utiliza la hemitiroidectomía ni tampoco una ismotiroidectomía. De hecho, se puede llegar a utilizar una hemitiroidectomía, pero cuando viene acompañado con nódulos y no normalmente y no está en un estado grave, por ejemplo, el otro lóbulo de la glándula tiroides. Pero estos casos de tiroidectomías vienen más que todo para casos graves. Bueno, continuando con el feocromocitoma, soy Cintia Calla. El feocromocitoma es un tumor neuroendocrino, que eso quiere decir que viene de las células del sistema nervioso, que también son endocrinos.
hormonas, las células como fines de la médula suprarrenal. La parte de dentro de la glándula suprarrenal lo que hace es producir las cantidades excesivas de catecolaminas como adrenalina, noradrenalina y en menor medida la dopamina. Ahora, si el tumor va a aparecer fuera de la glándula suprarrenal, por ejemplo en el abdomen o la vejiga o el tórax, esta no se va a llamar feocromocitoma, sino paraganglioma. Es el mismo tumor. Ahora, en cuanto a la epidemiología, este tumor es ya que se va a encontrar el 1% de los pacientes hipertensos, esto específicamente entre el 0.1% al 0.6%, y la edad más común va a ser entre los 30 a los 50 años. Aunque pueda aparecer en cualquier edad, es muy importante ver la parte hereditaria que presentan entre un 30 a 40% de los casos del componente genético. En varias enfermedades genéticas se va a asociar al feocromocitoma, como el MEN2A y el 2B, que también causan los carcinomas medulares de la tiroides y la el neurofibromatosis de tipo 1 y el síndrome de von Hippel-Lindau. Ahora, siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, vamos a pasar a que tumor de catecolaminas, entonces esas van a actuar sobre los receptores adrenérgicos de todo el cuerpo, causando vasoconstricción potente, lo que va a subir la presión arterial, aumentando la frecuencia cardíaca, que es la taquicardia, la estimulación de los metabolismos, de la hiperglucemia y la pérdida de peso, además de la activación de las células sudoríparas y en general la hiperactividad simpática. En cuanto a semiología, esto nos va a llevar a los síntomas y signos que va a presentar nuestro paciente. Lo que va a ser más clásico va a ser la tríada de Menard. Esto va a presentar la cefalea intensa, generalmente pulsátil, como un martillo en la cabeza. Las palpitaciones, nuestro paciente va a sentir que el corazón le va a salir del pecho, y la diaforesis, que es la sudoración profusa. Ahora, en síntomas cardiovasculares, vamos a hablar sobre qué es lo más importante, que es la hipertensión arterial, donde vamos a tener la paroxística, que sube y baja en crisis, la persistente, que va a ser siempre alta, y la mixta, que es la más frecuente. Después tenemos la crisis hipertensiva, que pueden ser severas, con cifras de 200. Entonces, el paciente puede tener palpitaciones por taquicardia o arritmias, y además de un dolor a simular un infarto. Siguiente, por favor. En cuanto a los síntomas neurológicos, además de la cefalea pulsátil, vamos a encontrar la ansiedad, el temblor fino y el nerviosismo. Es una sensación de muerte inminente, que es como el paciente va a decir: siento que me voy a morir, y también van a presentar en cuanto a las manifestaciones cutáneas, en la piel vamos a ver la diaforesis profunda por la vasoconstricción y las extremidades frías al tacto. En las manifestaciones metabólicas digestivas vamos a tener que hay una pérdida de peso, a pesar de que el paciente come con normalidad o incluso más. También tenemos la hiperglucemia, que puede confundirse con la diabetes, y la intolerancia al calor. En cuanto al examen físico, en la inspección veamos que el paciente va a ser ansioso, sudoroso, pálido y a menudo de la pérdida de peso. En la palpación vamos a notar extremidades. En los casos se puede palpar una masa abdominal, aunque no es lo más frecuente en los pacientes. En la auscultación en la auscultación cardíaca vamos a escuchar taquicardia, a veces arritmias, y también puede haber soplos funcionales por el gasto aumentado. Siguiente. Bueno, Kimberly Vilca, siguiendo con diagnóstico. Sabemos que en feocromocitoma se van a diagnosticar por 3 etapas. Primero, con el diagnóstico simplemente clínico, que es donde tenemos la sospecha de hipertensión episódica, y la tríada que ya nos mencionaron. El segundo ya pasaríamos a lo que es el diagnóstico bioquímico. Este va a ser mediante las metanefrinas elevadas. Va a ser el más importante, ya que tiene mayor sensibilidad
y nos va a ayudar a detectar lo que es el feocromocitoma. Estas van a ser derivadas de la adrenalina y la noradrenalina. Van a permanecer elevadas incluso cuando están fuera de la crisis hipertensiva. Estas se van a llegar a utilizar también las metanefrinas urinarias de 24 horas, las cuales van a ser solamente como un apoyo confirmatorio. Otro examen que también nos mencionan es el del ácido painilimantélico o el PMA, que es el metabolito final de las catecolaminas, aunque actualmente tiene menor sensibilidad que el de metanefrinas. Ya pasamos después a la tercera etapa, que sería el imágenes, ecografía, TAC y resonancia. En el caso de la ecografía, va a ser, nos va a mostrar una masa suprarrenal heterogénea y sólida. Va a ser el método más económico y útil al inicio, ¿no? Más que todo va a tener una mayor sensibilidad para tumores que sean muy pequeños. Pasando con tomografía, es el más utilizado, más que todo para tumores localizados. Va a mostrar una masa suprarrenal hipervascular o con áreas de necrosis o hemorragia. Aparte de que nos va a ayudar a evaluar lo que es tamaño y la extensión del tumor, de la lesión. Pasando con resonancia, es es muy sensible también a feocromocitomas y a paragangliomas. Un hallazgo clínico típico en esto va a ser la lesión hiperintensa en T2, que también se va a ser conocida como light pulsing. Este método, la resonancia, se va a preferir en lo que es embarazadas, niños y en general los tumores van a ser extraadrenales y no se tenga que usar, ¿no?, la radiación. Tenemos después a los diagnósticos diferenciales, los cuales pues se van a hacer con enfermedades que producen crisis adrenérgicas o van a tener hipertensión, como podría ser el hipertiroidismo, la hipoglucemia, el consumo de cocaínas, los ataques de pánico, que la diferencia entre todas estas con el feocromocitoma va a ser la elevación de las catecolaminas. Siguiente diapos, por favor. Pasando a complicaciones. Bueno, entre más complicaciones, vemos, digamos, lo que es la clasificación de cardiovasculares, neurológicas y pulmonares, las cuales en cardiovasculares las más comunes van a ser la crisis hipertensiva o infarto del miocardio. En neurológicas el ACV y en pulmonares el edema agudo de pulmón. Por eso es importante, ¿no?, lo que es el diagnóstico temprano. Siguiente. Aquí Frank Flores, doctor. ¿Se me escucha bien? Ok, ya. Continuando con la exposición, voy a hablar de lo que es la parte del tratamiento. Bien, se debe saber que para hacer un correcto tratamiento lo esencial es que se necesita lo que es la extirpación, en este caso del tumor, ¿verdad? Y para lo cual se va a necesitar un procedimiento, el cual va a empezar 10 días antes o 14 días antes, mediante el cual vamos a poder ver lo que es, primero sería el tratamiento farmacológico, en el cual vamos a dividir a los bloqueadores adrenérgicos, que en este caso serían los alfa y los beta, el cual con los que vamos a empezar van a ser con los bloqueadores alfa, los cuales van a ayudar a ejecutar un correcto tratamiento en el proceso, en el cual se van a utilizar los siguientes fármacos que vendrían a ser, en este caso, la fenoxibenzamida, que es un integral que no es positivo, y también se puede usar el cortosina o la doxaciabancina, que también es un alfa selectivo. Estos van a ser los fármacos con los que se va a iniciar, los cuales van a buscar, ¿no?, lo que es la vasodilatación, el control de la hipertensión, que es lo más característico, la restauración de los volúmenes líquidos también. Ahora, una vez ejecutado este primer paso, pues ahí recién ya se comienza a hacer lo que es la parte de la aplicación de los fármacos beta bloqueadores, no los adrenérgicos, que en este caso van a ser ejecutados después de 2 o 3 días,
Solo se va a iniciar esto después de haber logrado, ¿no?, lo que es el correcto bloqueado de los fármacos alfa-adrenérgicos. Como les había dicho, pues que se ejecuta generalmente después de 2 a 3 días, y solo si el paciente presenta taquicardia o algún tipo de arritmia. Con respecto a la parte que debemos recalcar es que este procedimiento debe ser necesario con respecto a los fármacos, ¿no?, que debe ser el orden siempre, que es primero se usan los bloque alfa-adrenérgicos y después recién se va a usar lo que son la parte de los bloqueadores beta-adrenérgicos. ¿Por qué? Porque va a haber sino una vasoconstricción, en este caso en el paciente, o debido, ¿no?, al uso inadecuado, en este caso de los fármacos inhalógenos. Posteriormente ya se puede realizar la cirugía, que sería el tratamiento definitivo en este caso. Siguiente diapositiva, por favor. Va a ayudar a lo que sería una cirugía completa y nos va a dar unos resultados adecuados. Y lo siguiente sería el seguimiento, ¿no?, del paciente una vez ya, una vez que haya seguido el procedimiento. Que puede haber una recurrencia en 2 años después, pero va a depender de cómo evoluciona el paciente y la edad también. Eso sería todo, doctor. Gracias. Doctor, buenas tardes. Seguimos con lo que es la pancreatitis. Básicamente vamos a definirla como una inflamación de lo que es el parénquima pancreático. Esta va a ser causada por la activación prematura de sus propias enzimas digestivas, como puede ser la lipasa. Antes me van a decir, por favor, su nombre y apellido cuando comiencen para que yo califique. Perdón, doctor. Angie Mariela Maihuahuanca. Ya. Continuando, vamos a tener una clasificación, la cual la vamos a clasificar en aguda y crónica. En esto vamos a tener que aguda, una reacción de manera súbita, aguda de lo que va a ser el parénquima. Esta, como bien dije, va a ser por las enzimas digestivas, ya puede ser lo que es la lipasa o la amilasa. Como causas, primeramente va a ser la litiasis biliar, la cual esta va a ser la más frecuente, la causa más frecuente, pero también puede ser debido a un alcoholismo agudo, como también lo que es por los hipertriglicéridos, y también puede haber como causa el uso de fármacos de una manera inadecuada. El dolor que se va a presentar en lo que es la pancreatitis aguda va a ser de manera súbita, continua, y el paciente va a referir que este dolor va a ser intensa, ya pudiendo ser 10 de 10 en la escala EVA. Después, lo que son los signos y síntomas, podemos tener lo que es las náuseas, los vómitos, el paciente va a tener lo que es la anorexia, va a presentar lo que es fiebre, acompañada de escalofríos, va a tener distensión abdominal, ausencia de los ruidos hidroaéreos, hipotensión y taquicardia, entre otros. Con respecto a lo que es la pancreatitis crónica, esta más va a ser una inflamación progresiva. Esta más va a afectar a lo que es en su estructura y esta va a ser un daño irreversible. La causa más común va a ser lo que es el alcoholismo crónico y prolongado, como también puede haber factores genéticos e idiopáticos. El dolor más va a ser sordo, de manera un poco más difusa. Esta puede ser intermitente o continua y esta va a ser menos intensa que la aguda. Como síntomas vamos a tener que el paciente va a tener una pérdida de peso, va a tener lo que es la esteatorrea, náuseas y vómitos, estos los cuales van a ser más ocasionales, no siempre van a estar presentes. También va a tener lo que es la anorexia y con ello la desnutrición.
Sí, ya. Con respecto a la anamnesis, esto más nos vamos a enfocar en los puntos en los cuales debemos tener muy en cuenta, lo cual va a ser el sexo y la edad. Esto más porque la patología biliar pancreática se va a dar un poco más o va a ser más frecuente en lo que han sido mujeres de edad media, que puede variar entre los 40, 50 hasta los 30 años en algunos casos. Y más los pacientes se van a acercar o van a referir que van a sentir un dolor abdominal, el cual va a ser de minutos a horas y de una gran intensidad. Esta puede ser acompañada de náuseas y vómitos, como también lo que es la diaforesis, y en algunos casos también acompañada de taquicardia e hipotensión. Con respecto a los antecedentes personales del paciente, en los no patológicos, en la alimentación el paciente va a referir que tiene una alimentación alta en carbohidratos, como también en alimentos colecistoquinéticos. En hábitos, los pacientes van a referir que tienen ese hábito de fumar y también de beber bebidas alcohólicas, las cuales esta va a ser de manera crónica o puede ser una vez a la semana, pero esa vez toman de manera excesiva. También tenemos los patológicos, los cuales van a indicar que tal vez tuvieron cálculos en la bilis, por así decirlo. También van a tener episodios previos de pancreatitis aguda anteriormente. También pueden referir o también puede haber lo que es los hipertriglicéridos, como también vamos a tener los quirúrgicos, lo cual vamos a tener la colangiopancreatografía retrógrada. O también puede ser causado por un traumatismo abdominal cerrado recientemente. También podemos tener antecedentes familiares, lo cual es la pancreatitis o fibrosis quística, en los cuales van a ser familiares de primer grado, ya sean padre o madre. Con respecto a lo que es la licia del dolor pancreático, la aparición vamos a tener que va a ser de manera, primeramente la aparición en lo que es la pancreatitis aguda va a ser de manera súbita, va a ser de manera brusca y va a ser rápidamente progresiva. Con respecto a lo que es la localización, en aguda va a ser principalmente en lo que es el epigastrio. Esta se va a extender frecuentemente hacia los hipocondrios. En la intensidad, como bien dije, el paciente va a referir que su dolor puede ser 10 de 10. El paciente va a, por así decirlo, gritar de dolor y va a estar postrado, no va a poder caminar. Lo que son las características, el paciente va a decir o va a referir que el dolor lo va a sentir de manera más penetrante, de manera punzante. Este se va a irradiar a lo que va a ser de manera de cinturón, que va a decir que piensa que le atraviesa lo que es el abdomen de manera en punzadas. Con respecto a los atenuantes, el paciente va a querer más estar en posición de plegaria o en posición fetal, haciendo que se incline hacia adelante para que ese dolor sea más moderado, por así decirlo. Lo va a agravar lo que va a ser estar de manera extendida y más en decúbito supino, debido a que el estómago en cierta forma va a aplastar lo que va a ser el páncreas y le va a causar aún peor el dolor. Con respecto a lo crónico, va a ser casi lo contrario, por así decirlo, ya que la aparición va a ser más recurrente, como bien dije, va a ser continuo, intermitente y va a ser menos intenso. En la localización más predomina lo que es el epigastrio, perdón. Después, en intensidad va a ser de moderada a severa, pero esta va a ser más continua y más persistente. En las características, como bien dije, va a ser más sordo, profundo y opresivo. A describir. Este se va a irradiar de el cinturón hacia la espalda y, como bien dije, va a ser más mal localizada. Después, en atenuantes,
De igual manera va a ser la inclinación, de manera fetal, también la administración de analgésicos y en agravantes lo que es el alimento, cualquier tipo de alimento y también el consumo de alcohol. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Lucía Márquez. Continuando con lo que es la inspección. En la inspección, al momento de la consulta, vamos a tener que el paciente se va a presentar inquieto, sudoroso, también con lo que son las facies pancreáticas, que es entre pálido y ictérico, y también con facies álgidas. Va a referir que presenta un dolor, como ya lo habían mencionado, en epigastrio y en mi abdomen, que se va a irradiar a lo que es la espalda, en cinturón. Y también puede presentar lo que son posiciones como la posición fetal o una posición hacia adelante para poder calmar el dolor. También puede presentar lo que es náuseas, vómitos, también puede presentar anorexia, una distensión abdominal y también los signos que van a ser el signo de Cullen, que va a ser periumbilical, como podemos ver en la imagen, que va a encontrarse debajo del ombligo. Después tenemos los signos de Turner, que se van a presentar en fosas ilíacas izquierda o derecha. Siguiente, por favor. A la palpación tenemos distintos puntos dolorosos que nos van a indicar lo que es una pancreatitis. Uno de los más importantes que tenemos va a ser el punto de Desjardins, que va a trazar una línea desde la parte del ombligo hacia lo que es la región axilar, y alrededor de los 5 a 7 centímetros se va a encontrar lo que es este punto. Después tenemos el punto que es del de Orwolski, que va a trazar una línea desde lo que es la articulación acromial hasta lo que es las crestas ilíacas anterosuperiores, del lado opuesto, y en el punto en el que se choquen o interseccionen estas dos líneas va a encontrarse lo que es el punto de Orlovsky. Después tenemos el punto de Chaufar, que va a delimitar lo que es una línea, una línea horizontal, una línea vertical, formando un ángulo de 90 grados, y a los 5 centímetros arriba de lo que es esta línea se va a encontrar este punto. Después tenemos el punto de Prioni, que consiste en 2 dedos por encima del ombligo y un dedo hacia la izquierda. Siguiente, por favor. Tenemos maniobras para lo que es la palpación del tórax, del páncreas, perdón. La primera es la maniobra de Grund, que consiste en tener al paciente lo que es de cúbito dorsal, y vamos a colocar lo que es un rodillo y vamos a provocar lo que es una lordosis, es decir, que vamos a acercar el páncreas a lo que es hacia la pared anterior, y vamos a presionar lo que es el borde externo del recto, y también va a provocar lo que es una lordosis a lo que es la aorta y la columna. Después tenemos la maniobra de Wiley-Guy, que consiste en colocar al paciente de lo que es de cúbito lateral derecho, y el examinador, o sea, nosotros vamos a palpar lo que es alrededor de la novena costilla, en lo que es en el ángulo, y al palpar vamos a provocar lo que es un dolor. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con la percusión, doctor Nadia Cabrera. Siguiendo con la percusión, en la percusión de la pancreatitis aguda, el hallazgo más frecuente va a ser el timpanismo abdominal, porque este va a ser producido por el hilio paralítico secundario a la inflamación pancreática que va a tener el paciente.
También puede encontrarse dolor a la percusión en el epigastrio y una distensión abdominal, como vemos en la imagen. En casos severos puede existir una matidez en los flancos, esto debido a la acumulación de líquido inflamatorio o a la citis. Y estos hallazgos nos van a reflejar que se va a ocasionar una irritación peritoneal y alteraciones en el intestino. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la auscultación, aquí van a predominar los ruidos hidroaéreos y van a estar disminuidos o ausentes, debido a que el hilio paralítico causado por la inflamación retroperitoneal del páncreas. La pancreatitis, en la pancreatitis grave puede existir un silencio abdominal inclusive, y esto nos va a indicar que va a haber un compromiso inflamatorio abdominal que va a ser muy importante. Siguiente, por favor. Dentro de las complicaciones vamos a tener las locales, las sistemáticas y los signos de gravedad. Tenemos que la pancreatitis aguda puede producir complicaciones locales y sistémicas. Entre las locales, los que más van a destacar van a ser la necrosis pancreática, los pseudoquistes, los abscesos y la hemorragia pancreática. Entre las sistemáticas se van a encontrar el shock hipovolémico, los sepsis, la insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal y una falla multiorgánica. Ahora, dentro de los signos clínicos de gravedad van a incluir la hipotensión, la taquicardia, la hipoxemia, la fiebre persistente y una alteración del estado de conciencia. Siguiente, por favor. Ahora, dentro del diagnóstico y el tratamiento tenemos que el diagnóstico diferencial debe realizarse con otras causas de abdomen agudo, como ser la colecistitis aguda, la úlcera péptica perforada o una obstrucción intestinal. Ahora, tenemos que el dolor epigástrico va a estar irradiado hacia la espalda y este nos va a orientar hacia una pancreatitis. También tenemos el signo de Murphy, que este debe de ser positivo y va a sugerir una colecistitis, mientras que el abdomen en tabla va a orientar más a una perforación visceral. Ahora, dentro del diagnóstico tenemos que el diagnóstico de pancreatitis aguda se va a confirmar cuando van a existir al menos de 2 a 3 criterios, que van a ser el dolor abdominal, la elevación de la lipasa o amilasa mayor a 3 veces del valor normal y unos hallazgos que sean compatibles, que sean estudios de imagen. Dentro del laboratorio, la lipasa va a ser el marcador más específico para la pancreatitis. También puede existir una leucocitosis, una elevación del PCR o una hipocalcemia. Tenemos que el diagnóstico de imagen más efectivo va a ser la ecografía. ¿Por qué? Este nos va a ser útil para identificar la litiasis biliar, mientras que en la tomografía va a ser igual un estudio importante y nos va a evaluar la gravedad, si está necrosado o no. Y dentro del tratamiento vamos a tener que el tratamiento inicial va a consistir en un ayuno, una hidratación intravenosa agresiva y analgésicos. Luego se va a tratar la causa desencadenante. Un ejemplo puede ser realizando la colecistectomía en una pancreatitis biliar o suspendiendo el alcohol. Ahora, los antibióticos generalmente no se usan de rutina, solo en caso de que haya una infección comprobada. Y en una pancreatitis grave puede requerirse un manejo de una unidad de terapia intensiva. Gracias. Buenas tardes, doctor. Gabriel Choquetequino. Bueno, hoy día les voy a hablar del síndrome de Cushing. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, empezando por la definición, el síndrome de Cushing es un síndrome clínico que es resultante de la exposición prolongada y crónica a concentraciones elevadas de lo que son los glucocorticoides, especialmente el cortisol. Este fue descrito por primera vez por Harvey Cushing en 1932
y pueden ser dos tipos, que son los exógenos y los endógenos. Los exógenos son causados por el uso prolongado de lo que son corticosteroides como medicamentos, y esta es la causa más frecuente a nivel global. Y los endógenos, que son producidos por alteraciones internas del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Bueno, en cuanto a un poco de la epidemiología, esta es de incidencia endógena, con 2 a 3 casos por millón por año, y con un predominio por sexo en mujeres, que 3 de cada mujeres por un hombre. Y la edad más frecuente son entre los 20 a 50 años, y la enfermedad de Cushing es el 70% de los casos son endógenos, por una causa hipofisiaria. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a su etiología y clasificación, la ACTH o la hormona adrenocorticotropina dependiente es del 80% de los casos endógenos. La enfermedad de Cushing es un adenoma hipofisiario productor de ACTH en el 70% de los casos, y es la causa endógena más común. El tumor ectópico productor de ACTH, el carcinoma de pulmón y tumor carcinoide en el 10% de los casos, y el tumor ectópico productor de CRH o la hormona liberadora de corticotropina, que esto es muy raro. Bueno, la ACTH independiente, que es en el 20% de casos endógenos, el adenoma adrenal en el 10% es un tumor benigno de la corteza suprarrenal, el carcinoma adrenocortical el 8%, un tumor maligno, de mayor agresividad, la hiperplasia adrenal bilateral, macro o micronodular, y el síndrome de McCune-Albright, que es una mutación activadora de la subunidad GS-alfa. El exógeno, el uso crónico de corticosteroides, que es la causa más común a nivel mundial, como bueno, ya se les dijo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a los síntomas, tenemos presente lo que es el aumento de peso. La ganancia ponderal rápida, preferentemente este es a nivel abdominal, paradójicamente con las extremidades delgadas. La debilidad muscular, la miopatía proximal y la dificultad para levantarse de una silla o subir las escaleras. El cambio de ánimo puede causar una depresión, irritabilidad, labilidad emocional, insomnio, psicosis y a veces el primer síntoma. Y bueno, la menorrea, los ciclos menstruales irregulares o ausentes en mujeres con supresión del eje gonadal. El hirsutismo y el acné, el vello facial y corporal excesivo por exceso de azúcar. El dolor óseo o fracturas, las fracturas vertebrales patológicas por osteoporosis. La polidipsia y poliuria por hiperglucemia asociada o diabetes mellitus secundaria. Las infecciones recurrentes, los hongos, infecciones cutáneas por inmunosupresión. La clave básica es indagar siempre el uso de corticoides, los tópicos, los inhalados y los sistémicos, y el tiempo de evolución y velocidad de instauración de los síntomas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a la facies cushingoidea, bueno, como podemos ver en la imagen, los signos en facies, y bueno, este también es el más reconocible e icónico del síndrome, que bueno, primeramente como en la imagen podemos observar la cara de luna llena, que es el redondamiento facial bilateral por depósito graso, edema y redistribución adiposa. También tenemos lo que son los eritemas faciales, que es el enrojecimiento de mejillas por atrofia dérmica y luego también el acné facial, que es por exceso de andrógenos adrenales. Y bueno, el hirsutismo facial, el vello en labio superior, mentón y mejillas, especialmente lo que son mujeres. Y el edema periorbitario, el hinchazón periocular matutina por retención hidrosalina. Siguiente, por favor. Bueno, buenas tardes, doctor. Edwin David Quispe Chávez. Yo le voy a hablar sobre la distribución adiposa y los signos corporales. Primeramente vamos a recalcar que el síndrome de Cushing se va a caracterizar por una redistribución anormal de la grasa corporal. Vamos a tener la obesidad troncal, donde la grasa va a llegar a acumularse principalmente en el abdomen y el tórax. Mientras que las extremidades se van a mantener delgadas, estas van a presentar como una pequeña atrofia.
También vamos a tener la joroba de búfalo. Esta se va a caracterizar por un acúmulo de grasa en la parte posterior del cuello. También vamos a tener las almohadillas supraclaviculares. Estas van a tener un acúmulo de grasa sobre las clavículas y van a ser una enfermedad muy específica del síndrome de Cushing. Además, vamos a también observar la atrofia muscular proximal. Esta especialmente en los muslos y en los hombros. Siguiente, por favor. Ya, con las estrías y la piel vamos a tener que las estrías van a ser otro signo muy importante, ya que van a tener un color morado o púrpura. Van a tener un diámetro de 1 centímetro de ancho y van a llegar a aparecer en el abdomen y muslo. Esto nos va a ayudar para diferenciar las estrías comunes, ya que hay de color blanco. También podemos decir que en algunos casos puede haber hiperpigmentación, sobre todo cuando hay un desprendimiento de ACTH. Siguiente, por favor. Ya, con la hipertensión arterial y los signos cardíacos vamos a tener que la prevalencia va a ser de la hipertensión arterial, va a estar presente en el 80% de casos de Cushing endógenos, mientras que su mecanismo va a ser la activación de receptores minelocorticoides por el cortisol, seguidos de la retención de sodio y agua. En la semiología vamos a ver que la presión arterial va a estar elevada por encima de los 150 milímetros de mercurio. Un signo clave va a ser la hipertensión arterial más la obesidad central, más la cara de luna llena. También vamos a tener los signos cardiovasculares asociados, que van a ser la dislipidemia, que va a deberse al aumento del colesterol total, un edema periférico, que va a deberse por retención de hidrosalina. También vamos a tener el estado de protrombótico. Esto va debido a un riesgo trombopulmonar. Siguiente, por favor. Ya, continuando con el sistema musculoesquelético, vamos a ver que un signo típico es el signo de Gowers. Este va a ser característico de un paciente que se apoya en las piernas para levantarse. También es frecuente en osteoporosis. Va a provocar fracturas vertebrales y un dolor crónico. En muchos casos va a llegar a ser avanzado. Puede presentar pérdida de talla, cifosis y hasta necrosis vascular. Siguiente, por favor. Ya, con los signos neuropsiquiátricos y metabólicos vamos a tener que los pacientes pueden presentar una depresión, ansiedad, una irritabilidad, hasta incluso insomnio. Y en casos graves, psicosis. También puede haber un deterioro cognitivo afectando la memoria y la concentración. Ahora, con el aspecto de las alteraciones metabólicas, se va a llegar a observar una hiperglucemia o también diabetes tipo 2, una hipopotasemia, dislipidemia y alcalosis metabólica. Siguiente, por favor. Ya, en el sistema genitourinario vamos a ver que en las mujeres va a presentar unas alteraciones menstruales con amenorrea, hirsutismo e infertilidad. En casos severos puede haber una virilización, mientras que en hombres es más común la disfunción eréctil, la disminución de líbido e incluso la infertilidad. Siguiente, por favor. Vamos a continuar con maniobras semiológicas. Alejandro Calizaya Quispe, doctor. Bueno, tenemos la prueba de la sentadilla, ¿no? Esta prueba va a consistir en pedir al paciente que se ponga en cuclillas y se levante sin apoyo de los brazos, ¿no? Ya que se sabe que este síndrome va a producir una atrofia muscular debido a las alteraciones que causa a nivel muscular y óseo, ¿no? Va a ser positivo cuando el paciente no pueda levantarse o sin apoyar manos en muslos o rodillas, ¿no? Que se levante con apoyo propiamente dicho, ¿no? En el segundo tenemos el signo de Gowers.
Esta técnica observa al paciente levantarse del suelo desde una posición sentada, ¿no? Esta va a ser útil ya que va a ser positivo si se apoya progresivamente en los músculos y rodillas con las manos para impulsarse, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ¿no? También indicativo, ¿no? De lo antes mencionado. Tercero, tenemos la medición de pliegues cutáneos. Esta va a consistir en un pinzamiento de piel del abdomen, en parte en el área tricipital, subescapular, ¿no? Como vemos en la imagen, o, bueno, con el plicómetro, o también llamado adipómetro, ¿no? Va a ser positivo si este pliegue abdominal marcadamente aumenta, bueno, va a ser positivo si el pliegue abdominal marcadamente aumentado, ¿no? Una piel que va a indicar una piel delgada y frágil al manipular. Como cuarto, tenemos la maniobra de palpación supraescapular. Bueno, la técnica va a consistir en palpar con los dedos la región supraescapular, ¿no? Bilateral en busca de depósitos grasos. Positivo si se encuentra, ¿no? Almohadillas adiposas firmes, palpable, ¿no? Palpable sobre la clavícula que no desaparece con la postura. El siguiente, por favor. Ya, gracias. Ya, en quinto lugar tenemos la medición de la presión arterial, ¿no? Bueno, esta técnica es en medir la presión arterial en ambos brazos, el paciente sentado o siguiendo el procedimiento necesario, ¿no? Va a ser positivo cuando se presente una presión arterial de 140 o sobre 90, o como mencionamos, 150 también en reposo, ¿no? También, bueno, debido a las alteraciones que va a producir propiamente el síndrome de Cushing con la hipertensión arterial, ¿no? En sexto lugar tenemos la exploración de estrías. Este es muy importante, ¿no? Es bien patognomónico, se podría decir, de esta alteración. La técnica consiste en una inspección con buena luz del abdomen, flancos, axilas, mamas y muslos. Va a ser positivo si encontramos estrías violáceas mayor a 1 centímetro de ancho, ¿no? Bueno, se sabe que el exceso de cortisol va a inhibir a los fibroblastos, ¿no? Que son las células encargadas de producir colágeno y elastina, ¿no? Y por eso se va, al haber una piel muy delgada, muy frágil, muy lábil, se va a poder observar los vasos sanguíneos subyacentes que son muy visibles, ¿no? Y, por lo cual va a indicar el color también. Tenemos también el test de fuerza proximal, este también relacionado a la hipertrofia, a la atrofia muscular que produce, ¿no? Y la debilidad muscular que produce esta alteración. Y tenemos la palpación de joroba de búfalo, bueno, palpar nuca de C7 a T1, ¿no? Con el paciente sentado, inclinado levemente, ¿no? Va a ser positivo cuando se encuentre una masa grasa dorsal blanda, firme, indolora en región cérvico-torácica. Siguiente, por favor. Ya, tenemos el pitch test, ¿no? Que es fragilidad cutánea. Bueno, esta técnica consiste en pellizcar suavemente la piel del dorso, de la mano y antebrazo. Va a ser positivo si va a haber la presencia de un hematoma o equimosis al mínimo trauma, ¿no? Una piel muy débil. En décimo lugar tenemos la cifosis, ¿no? De la columna, ¿no? Propiamente dicha, pero es medición de la talla, ¿no? La técnica se trata de medir la talla actual versus la talla referida máxima. Además de explorar la columna, ¿no? Va a ser positivo cuando hay una reducción de la talla de 3 a 4 centímetros de la talla que nos ha referido el paciente, ¿no? Listo. Los signos ya lo comentó mi compañero. Pasamos, por favor. Ya. Respecto al diagnóstico, es importante, de primera línea tenemos los laboratoriales, ¿no? Los laboratoriales, tenemos el cortisol libre en orina, ¿no? De 24 horas. Este va a medir la cantidad total de cortisol activo, ¿no? Del cortisol libre, que el cuerpo filtró y eliminó a través de la orina durante un día completo, ¿no? El resultado va a ser positivo, ¿no? Si va a ser de mayor a 90
microgramos en las 24 horas, ¿no? También tenemos el cortisol salival nocturno. Este va a evalúa el ritmo circadiano del cortisol, ¿no? En personas sanas, el cortisol cae a sus niveles más bajos a la medianoche, ¿no? Para permitir justamente el descanso. Lo que va a indicar positivo esta prueba laboratorial cuando es mayor a 0,13 micrómetros por decilitro, ¿no? Tenemos también la prueba de supresión con dexametasona, ¿no? De 1 miligramo. ¿En qué consiste? Evalúa el sistema del apagado automático que tiene el cuerpo, ya que para promover un descanso correcto, el cerebro debería, el cerebro apaga, al interactuar con la dexametasona, el cerebro va a detectar este fármaco y va a asumir que hay suficiente corticoide, ¿no? Y va a ordenar a las glándulas que dejen de fabricar cortisol en la mañana. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Si es mayor no me a conoces, 1,8 soy Nico y aquí te microgramos por explico. decilitro, muestra una ausencia de esta situación, ¿no? Indicando claramente la alteración. Hola, bienvenidos a un nuevo video. También no me conoces, soy tenemos también el diagnóstico, ¿no? Las pruebas imagenológicas. Respecto a las pruebas imagenológicas, tenemos la resonancia magnética de la hipófisis, ¿no? Si es que la causa de esta alteración viene de este área, ¿no? Bueno, mayormente los tumores hipofisiarios. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Si no me conoces, soy Nico y aquí te explico. Bueno, menores a 10. Hola, bienvenidos bueno, a un nuevo video. Respecto a la intensidad de señal, la lesión es predominantemente hipointensa en secuencia ponderada en T1, ¿no? En comparación con un parénquima hipofisario sano circundante. También es importante tomografía computarizada de la glándula suprarrenal, ¿no? El objetivo es visualizar las glándulas suprarrenales para identificar la causa estructural. Si en caso exista una alteración, se va a mostrar un tumor unilateral, un adenoma, o también puede ser carcinoma, ¿no? Suprarrenal, Hola, con bienvenidos a un una nuevo video. hiperplasia bilateral, ¿no? En ambas glándulas. Respecto a la tomografía computarizada de tórax y abdomen, va a ser muy importante. bienvenidos si a la una- causa va a ser ectópica, ¿no? Es decir, que el Pero, adenoma si no me conoces, soy o Nico. tumor que está produciendo este exceso de Hola, ACTH bienvenidos a un nuevo se video. encuentra Si no me lejos conoces, soy de un órgano endocrino, ¿no? Puede ser de tórax o puede ser del abdomen también. Se pueden encontrar tumores carcinoides en pulmones, timo o nódulos en el páncreas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, respecto al tratamiento, ya por último, tenemos el quirúrgico, que es de primera línea, ¿no? Respecto a enfermedad de Cushing, tenemos la resección transesfenoidal, ¿no? Del adenoma hipofisiario. Respecto a un adenoma adrenal, tenemos la adrenalectomía laparoscópica unilateral, ¿no? Respecto a un carcinoma adrenal, tenemos la adrenalectomía abierta más la adyuvancia con mitótano, que es un fármaco, ¿no? Tenemos, respecto a un tumor ectópico, localizar primero, ¿no? A través de los estudios imagenológicos y proceder a la resección total, ¿no? Resección total del adenoma o el tumor que está causando esta alteración, ¿no? Respecto a lo farmacológico, tenemos fármacos como el ketoconazol, que va a inhibir la síntesis esteroideas. Tenemos también la metirapadona, que va a ser un bloqueante que va a tener un efecto rápido también como característica, ¿no? Tenemos la mifepristona, que va a bloquear receptores glucocorticoides, ¿no?
especialmente en diabetes mellitus no controladas, ¿no? Ya que se sabe muy bien que el cortisol va a favorecer la gluconeogénesis, ¿no? Produciendo también mucha vulnerabilidad a la diabetes. También tenemos la la pasireotidia, ¿no? Que es un agonista aprobado para la enfermedad de Cushing que reduce el ACTH hipofisiario. Y por último tenemos la radioterapia, ¿no? Que es coadyuvante, ¿no? Para el tratamiento. Tenemos la radioterapia hipofisiaria, tenemos la radioterapia adrenal y el manejo de comorbilidades, ¿no? Que es con antihipertensivos, respecto a la diabetes mellitus, metformina, ¿no? O con la insulina y con la osteoporosis también, ¿no? Controlar las comorbilidades que justamente pueda causar este síndrome. Muchas gracias. Alto ahí, muchachos. La idea era terminar un poco más hoy día, pero ya ni modo. Por favor, a los primeros grupos amplíen un poquito más la parte semiológica. Vamos a continuar el día miércoles hasta terminar el miércoles, y el día jueves van a dar examen de todos estos síndromes con casos clínicos. ¿Ok? Entonces, a ver, el día de hoy hemos estado con exámenes de grado en la universidad con el doctor Silva. Me ha autorizado tomar los exámenes de tipo práctico en la modalidad que yo les estaba tomando con casos clínicos, pero obviamente esto de manera virtual. Entonces, eso vamos a hacer desde el día jueves. Mañana tenemos que diré el siguiente miércoles, vamos a terminar todas las exposiciones el miércoles hasta que terminemos. 1, 2, no se olviden, el ECOE va a ser el 24 de junio. Hasta el momento está confirmada la fecha, entonces tienen que repasar. Van a haber modalidades de postas, en cada posta tienen que hacer algo referente a lo que les toque en la posta. Todavía no les puedo indicar los temas, espérenme por favor, cuando sea su momento yo les voy a estar indicando. Pero en la parte de semiología, anamnesis, examen físico, sobre todo tórax, tanto pulmonar como cardíaco, le vamos a dar un poco más de importancia. Después, el objetivo de esto es que ustedes hagan un diagnóstico diferencial. Como les decía, hoy día hemos aplazado, así literal, aplazado a 3 participantes que estaban dando su examen de pregrado, y todo por semiología. Se les ha preguntado, uno tenía un caso de EPOC, pero no ha hecho diagnóstico diferencial con tuberculosis, siendo minero, no ha pedido COMBE, no ha visto varias alteraciones, no ha visto un EPOC sobreinfectado, no ha hablado en su examen físico de nada de estos detalles, por más que el paciente se les había dado con mucho tiempo de anticipación. No saben escribir maniobras, no saben escribir signos semiológicos, entonces es complicado. Otro caso ha sido de cirrosis hepática. Cirrosis hepática, síndrome ictérico, pancreatitis, cáncer de páncreas, un síndrome ictérico obstructivo, no obstructivo. Todo eso deben dominar y hacer diagnósticos diferenciales. Y la única manera de poder hacer eso es semiología. Luego de eso ha habido otro caso que era la hemorragia digestiva alta. Bienvenidos a un nuevo video. Tienen que saber las Si no me causas conoces, y cómo hacer el diagnóstico diferencial semiológico de esas causas. Les he dicho, traten de que la parte de diagnóstico laboratorial y mecanológico de más solo sea una bienvenidos a un nuevo definitiva. video. Si no me conoces, soy Nico confíen y en aquí los te explico. estudios. ¿Ya? El estudio no siempre te va a dar el diagnóstico. Hagan semiología. Solamente con anamnesis, historia de la enfermedad actual y examen físico, hemos tenido que tener serios problemas esta mañana al calificar, y esas personas no van a poder pasar a su examen de grado, ¿me entienden? Y eso es obviamente un gasto terrible para ustedes, no es barato, y además de eso están perdiendo por lo menos unos 3 a 6 meses. Entonces, estudien
con un poquito más de profundidad y denle ya ese criterio médico que es lo que estamos buscando que tengan. ¿Cómo diferencio esto de esta otra enfermedad? ¿Cuáles son sus diagnósticos diferenciales? Por lo menos pónganse 5 diagnósticos diferenciales. ¿Cómo voy a diferenciar esto de estas 5? ¿Qué es lo que tiene que no tienen estas 5? ¿O qué tienen estas 5 que no tiene la enfermedad? Entonces, vayan estudiando. Por favor, el día miércoles terminamos. Cuídense.